Muy buenas tardes o buenas noches. Estamos aquí ya en el cuarto día de la conferencia. Espero que todos están disfrutando y un placer estar aquí. Acuérdense que todas las sesiones van a estar grabadas. En la semana entrante serían disponibles. Lo de la interpretación, ya saben. So everyone probably knows by now interpretation is the little globe icon on the lower right of your screen, and you could select your language. Ok, entonces, sin más, es un honor y un placer. Hoy tenemos la charla sobre la participación de los jueces en la elaboración de políticas públicas. Esto es un tema bastante importante, bastante corriente en los Estados Unidos, como en Uruguay, seguramente en muchos países. Y es un gran orgullo tener aquí el juez Carlos Noble de Uruguay, que está en Montevideo. Él es SUSI de ITD de 2013. Entonces es un gran orgullo saber hasta dónde llegaste en su carrera. Felicidades en todo y gracias por estar con nosotros. Carlos es docente de Filosofía del Derecho en la Universidad de la República. Posee una maestría en Argumentación Jurídica de la Universidad de León en España. Y además es un juez en el Poder Judicial de Uruguay. Wow, bastante. Entonces es un honor tenerles aquí. Cuando estás listo, le doy la palabra, Carlos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Marc, por las palabras y por los lindos recuerdos de cuando compartimos ahí en 2013, que seguro son los mismos recuerdos que tienen todos los que están viéndonos de cada una de sus generaciones de SUS y de su participación. Bueno, sin más, voy a pasar a compartirles unas diapositivas para ir guiando un poco la presentación del tema. La idea es plantear el tema, ponerlo sobre la mesa para que sea un tema de discusión, porque es algo que como decía Marc, muchas veces sucede en nuestros países, pero no, a veces termina siendo un tema de discusión teórica entre gente del derecho, entre abogados o profesores de derecho, y no terminamos teniendo la conciencia de la importancia que tiene el tema, e incluso diría de lo peligroso que es para la democracia y para el Estado de Derecho no prestar atención a este tipo de situaciones que se dan en la definición de políticas públicas. Bien, como ven, el título es ese, la participación del Poder Judicial en la elaboración de políticas públicas, y lo voy a intentar contarlo a partir de unos casos que se han dado muy frecuentemente en los últimos años en Uruguay, que es los amparos, acciones de amparo por medicamentos de alto costo, por acceso a medicamentos de alto costo en Uruguay. Pero seguro a medida que vaya contando un poco esta experiencia, a todos se le van a ocurrir muchísimos casos de sus países, y también está bueno que al final podamos hablar un poco en base a las experiencias que cada uno tiene en su país, porque seguro es algo que está pasando en todo el mundo y en Latinoamérica más que nada. Bien, antes que nada, para empezar a hablar de esto, tenemos que ponernos de acuerdo en algunos conceptos. Sé que muchos de los que están escuchando deben venir de las áreas de las ciencias sociales y deben tener esto muy claro, pero en grandes líneas podemos acordar entre nosotros que cuando hablamos de gobernar, hablamos de dirigir la política interior y exterior, la administración y la defensa del Estado, pero sobre todo hablamos de ejercer la función ejecutiva, el ejercicio de la función ejecutiva y de la potestad reglamentaria, que en la gran mayoría de los estados es la función típica que cumple el Poder Ejecutivo. Ese ejercicio del Poder Ejecutivo, de la función ejecutiva y de la potestad administrativa de crear reglamentos, implica el diseño e implementación de políticas públicas. Por lo tanto, tenemos que también acordar, antes de seguir con el tema, de qué hablamos cuando hablamos de políticas públicas. Y bueno, esto, si me escuchan los politólogos o los sociólogos, seguro me van a decir que estoy simplificando mucho y que da para mucho, pero para lo que nos importa en el día de hoy, en esta
conferencia podemos acordar en algunas definiciones como que son el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que en un momento determinado los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios. Y subrayé acá que lleva a cabo un gobierno un poco por lo que venía hablando de gobernar. Entonces, cuando hablamos de que las políticas públicas las lleva a cabo un gobierno, está implícita la idea de que el que debe liderar el diseño de políticas públicas, sin perjuicio de la comunicación que haya con las distintas instituciones, el que lidera esos procesos es el gobierno de un país. Y además lo lidera a través de una priorización de los temas que considera relevantes. Todos los países, pero sobre todo los países con recursos más limitados, como son nuestros países de Latinoamérica, tienen una gran cantidad de problemas y de dificultades de la población que deben atender, pero tienen una limitación grande de recursos y por tanto deben priorizar qué temas atender, en qué momento y de qué forma. Y eso es el trabajo de las políticas públicas en gran parte, es diseñar soluciones para esos problemas, pero también priorizarlos y ver de qué forma atacar más eficazmente esos problemas. También otra definición habla de lo que los gobiernos deciden hacer o no hacer, mucho más sencilla, pero en definitiva siempre estamos haciendo referencia a esa idea de el gobierno, el poder ejecutivo, el ejercicio de la función ejecutiva, intentando solucionar los problemas de la gente, y para eso es necesario priorizar temas porque los recursos son escasos. Bien, hasta acá no entramos todavía en el Poder Judicial. Como ven, las definiciones de gobierno y de políticas públicas no suelen incluirlas. Las definiciones más típicas de gobierno y de políticas públicas no suelen incluir al Poder Judicial. Bien, teniendo eso como conceptos ya acordados entre nosotros, podemos empezar a hablar un poquito del caso que les quería contar hoy, que es el caso de los amparos por el acceso a medicamentos de alto costo en Uruguay. Para eso también les quería comentar un poco cuál es el marco jurídico que regula esa situación en Uruguay, y sé que hay muchos de los que están mirando que no son abogados, así que intentaré hacerlo lo más claro posible. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el artículo 44, inciso segundo de la Constitución uruguaya, que impone el deber de cuidar de cuidar de su salud a todos los ciudadanos, a todos los habitantes de la República, pero además obliga al Estado a proporcionar gratuitamente los medios de prevención y asistencia para ese cuidado de la salud a las personas que no tengan recursos suficientes para ese cuidado. Entonces, la Constitución uruguaya, además de garantizar un derecho a la salud, impone un deber a sus habitantes de cuidar de esa salud, toma la salud como un problema público e impone ese deber, y como contracara de eso impone al Estado la obligación de brindar los medios para que las personas puedan cuidar de su salud. Las personas que no tengan los recursos suficientes para cuidar de su salud. Entonces, por ahora quedémonos con esa idea de que la Constitución regula de esa forma el cuidado de la salud. Por otro lado, tenemos una ley de amparos, que esto es muy habitual en todos los sistemas jurídicos, algunos con distintos nombres, pero, por ejemplo, ley de tutela, ley de amparos, pero en general hay algún tipo de acción como esta en los distintos sistemas jurídicos, que lo que buscan es una acción rápida, una acción eficaz, que permita a cualquier ciudadano o habitante comparecer ante un tribunal, comparecer ante un juzgado, para que se le garantice el goce de un determinado derecho. La ley uruguaya específicamente habla de que se puede promover esta acción de amparo contra actos u omisiones de las autoridades que lesionen, restrinja, altere o amenace cualquiera de los derechos y libertades reconocidas expresa o implícitamente por la Constitución. Bien, entonces, si yo, habitante de Uruguay, considero que hay un acto del Estado, un acto del gobierno, que está lesionando un derecho constitucional que yo tengo, puedo recurrir a esta acción de amparo, presentarme ante un tribunal y exigir que se me garantice el goce de ese derecho. Entonces, hasta acá tenemos, la Constitución impone esta obligación al Estado de brindar recursos, la ley de amparo me permite accionar cuando un derecho constitucional no está siendo protegido, y teniendo eso, que lo dejamos ahora un poquito de lado, ya vamos a volver con la acción de amparo y el derecho constitucional,
tenemos que presentarles el Fondo Nacional de Recursos. Para esto también voy a intentar ser lo más breve posible, pero Uruguay tiene un sistema de salud, un sistema nacional integrado de salud, que integra los prestadores públicos y privados de salud a través de un aporte solidario que hacen todos los habitantes. Se financia un sistema integrado de salud que le brinda asistencia de salud a todas las personas en Uruguay, ya sea mediante prestadores privados o públicos, con algunas diferencias, pero en definitiva todos los habitantes del país tienen cobertura de salud a través del sistema integrado de salud. Dentro del sistema integrado de salud y en conjunto con ese desarrollo, en verdad es anterior al sistema, pero también hoy en día en el marco de ese sistema, existe lo que se llama Fondo Nacional de Recursos. El Fondo Nacional de Recursos, como ahí lo tienen, lo que hace es brindar recursos a los prestadores de salud para que puedan cubrir financieramente procedimientos de alta complejidad y medicamentos de alto precio, medicamentos de alto costo. Bien, entonces tenemos por un lado aportes que hacen todas las personas cuando ganan un sueldo, se les retiene un porcentaje, una especie de impuesto, para financiar el sistema de salud. Entonces tenemos acceso a salud todos los habitantes de Uruguay. Y además tenemos un Fondo Nacional de Recursos que le brinda los recursos financieros necesarios a los prestadores de salud, a los hospitales públicos y privados, para que puedan llevar adelante procedimientos de alta complejidad o brindar medicamentos de alto costo. Bien. La regulación actual del Fondo Nacional de Recursos establece en su artículo 5, la ley 16.343, que dentro de ese Fondo Nacional de Recursos hay una comisión que se encarga de determinar qué afecciones, qué técnicas y qué medicamentos van a estar cubiertos por el fondo. Esta lista va cambiando, se va actualizando, obviamente, porque se van actualizando los medicamentos, las técnicas, pero es una comisión técnica, una comisión integrada por médicos, por distintas disciplinas, que determina cuáles son esos procedimientos y esos medicamentos que deben ser cubiertos por el Fondo Nacional de Recursos. Estamos hablando de cuando decimos que se cubre un medicamento o una técnica, no tiene copagos. El paciente recibe esa técnica y ese medicamento de forma totalmente gratuita, no es que tiene que pagar una parte o que se le asiste o se le financia, sino que recibe de forma gratuita esa cobertura de salud. Bien, también la misma ley regula, como les dije, la inclusión de nuevas técnicas o nuevos medicamentos, siempre con el asesoramiento y el dictamen de la comisión asesora. Bien. Bueno, teniendo un poco ese marco jurídico en la cabeza, tenemos un Fondo Nacional de Recursos que brinda medicamentos de alto costo, los medicamentos que están en una lista, que la elabora una comisión técnica asesora, teniendo la obligación constitucional que está prevista en el artículo 44 de brindar los recursos para que la población pueda cuidar de su salud, y teniendo la acción de amparo, es que llegamos a los amparos por acceso a medicamentos de alto costo. ¿Qué sucede? Un paciente necesita un medicamento, un médico le receta, le receta un medicamento, pero ese medicamento no está cubierto en la lista que está elaborada por la comisión asesora. Generalmente son enfermedades raras o medicamentos que no están en alguna fase experimental para cáncer, son la mayoría de los casos. Esos medicamentos no están incluidos todavía en la lista, a veces por falta de evidencia científica, a veces porque son muy recientes, a veces porque Uruguay todavía no los ha podido importar, pero lo cierto es que no se brindan en el país y no están incluidos en esa lista. Cuando hay una resolución del Fondo Nacional de Recursos negando el acceso a ese medicamento por estos motivos, porque no está incluido en la lista, de algunos años para acá se empezaron a presentar recursos de amparo. Se presentan ante la justicia y solicitan que la justicia, en función del artículo 44 de la Constitución, obligue al Fondo Nacional de Recursos y al Ministerio de Salud Pública de Uruguay a brindar ese medicamento. ¿Bien? Hasta acá, teniendo en cuenta un poco todo lo que venimos comentando, y teniendo en cuenta sobre todo las situaciones personales, individuales de cada uno y los casos concretos, todos podríamos llegar a acordar de que es una buena política, de que es una política que le permite a las personas sin recursos cuidar de su salud, que obliga al Estado a brindarle esos medicamentos necesarios,
y deliberadamente puse una noticia que también es bastante demostrativa de eso, que es un medicamento a una niña de 5 años que necesitaba ese medicamento para continuar con su vida, para seguir viviendo, y un fallo de la justicia le otorgó el medicamento. También otra noticia, estos son todos recortes de noticias de Uruguay, que los recursos de amparo se han multiplicado por 40 en los últimos años, como les decía, es algo bastante reciente, antes no era habitual, pero porque también es reciente la inclusión de medicamentos en el Fondo Nacional de Recursos. Bien, como les decía, si lo vemos a estos casos desde el caso concreto, creo que muy difícilmente, por lo menos desde un lado más moral o emotivo, vamos a estar en contra de esto, porque todos queremos que las personas puedan tener recursos suficientes para cuidar de su salud, y más si son personas que los necesitan para seguir viviendo, y más aún si son, por ejemplo, como estos casos, niños carentes de recursos. Y acá empezamos a ver cómo se empieza a complicar un poco la situación, porque empezamos a dejar de ver los casos concretos, aislados, de una niña de 5 años que necesitaba el medicamento, y empezamos a ver cómo, a través del aumento de los casos, se va generando una línea en la jurisprudencia, una posición unánime en la jurisprudencia uruguaya, que establece que los jueces, como dice la noticia, se alinean para conceder remedios costosos. Eh, Incluso llegando en el último caso, que es la noticia que está abajo, que es de hace menos de un mes, donde una jueza condenó al Estado, al Ministerio de Salud Pública, a financiar una cirugía en el exterior. Esto saben los otros becarios de distintos países de Latinoamérica, que es muy habitual que haya cirugías que no se realicen en el país o no se cubran en el país, y que los que tienen recursos se las realizan o en San Paulo, o en Estados Unidos, o en distintos países. Bueno, recientemente una jueza condenó al Estado uruguayo a financiar una cirugía en el exterior porque no se realizaba en Uruguay. Y acá, les decía, se empieza a hacer más complejo el asunto, porque ya no es el caso individual de la niña de 5 años que necesita el medicamento para vivir, sino que es una, una verdadera definición de política pública, y empiezo a adelantar un poco la posición, y a eso viene el título de la ponencia, pero es una verdadera definición de políticas públicas que realizan los jueces, alterando la política de medicamentos establecida por el gobierno y aprobada por una ley por el Parlamento. Otra cosa que también hay que tener en cuenta es que, si bien es cierto que el artículo 44 de la Constitución obliga al Estado en esos términos, sabido es por las personas del derecho que, que generalmente los artículos de la Constitución no son de cumplimiento absoluto, sino que son metas o directrices a las que hay que apuntar para llegar a un cumplimiento en el mayor grado posible, este tipo de artículos tan específicos. Y en ese sentido, Uruguay, como les comentaba, además de que tiene un servicio de salud muy bueno, un servicio de salud integral que cubre a todos los habitantes sin ninguna distinción, es el país con la mayor cobertura gratuita de medicamentos en América Latina. Entonces, más allá de las críticas que se le puede hacer al sistema, o de la falta de actualización eh, oportuna, de las demoras en la actualización de la lista, o distintas críticas, no se podría tampoco acusar al gobierno uruguayo y al Estado uruguayo de omisión en el cumplimiento de ese mandato constitucional, porque tiene un sistema de salud que le brinda asistencia sin costo a las personas, y tiene un sistema de cobertura de medicamentos de alto precio también para las personas que no tengan recursos. Entonces, lo que terminamos discutiendo son algunos casos que no están incluidos, pero tampoco se podría decir que hay un incumplimiento absoluto del mandato constitucional por parte del Estado uruguayo. Bien, acá, para que vean un poco la realidad también de esta situación en Uruguay, es una gráfica del propio Fondo Nacional de Recursos que muestra desde el año 2005, que fue el año donde se aprobó, donde se comenzó a brindar medicamentos de alto costo en Uruguay, hasta el año 2018, que es esta gráfica, el aumento que tuvo el número de pacientes con tratamientos por medicamentos bajo cobertura del Fondo Nacional de Recursos. O sea, estos números son la cantidad de pacientes que reciben medicamentos de alto costo a través del Fondo Nacional de Recursos. Como ven, comenzó como algo muy, muy menor, de 180 personas,
y hoy en día ha aumentado muchísimo, sobre todo teniendo en cuenta los números de la población. En Uruguay, 7.800 personas que reciben medicamentos de alto costo. La verdad que es un número muy alto, sobre todo porque estos medicamentos, como les decía, son medicamentos muy específicos para enfermedades raras, para determinados tipos de cáncer, entonces es un número muy alto de cobertura de medicamentos de alto costo. Y vuelvo a reiterar, es una cobertura sin copagos, entonces es absolutamente gratuito. Y acá llegamos al principal problema de la cuestión, o por lo menos lo que yo identifico el principal problema de la cuestión, y es el impacto presupuestal que tienen las decisiones que toman los jueces. Y acá es donde empezamos a hablar de si los jueces eh, definen, diseñan e implementan políticas públicas más allá del gobierno. Por ejemplo, en 2019, el 28% del presupuesto de salud pública de Uruguay, el 28% del presupuesto de salud pública de Uruguay, fue destinado a cubrir condenas de la justicia por amparos por medicamentos. Eso quiere decir que hubo un parlamento que discutió un presupuesto, que ese presupuesto fue avalado por el Poder Ejecutivo. Hay un Ministerio de Salud Pública que cuenta con una determinada cantidad de dinero para ejecutar gastos, para planificar la creación de hospitales, los servicios que brinda. Recuerden de nuevo que a través del Ministerio de Salud Pública y a través de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, que es una empresa pública uruguaya, se brinda asistencia de salud gratuitamente a todos los que la requieran. Entonces, con todo eso que tiene que hacer el Ministerio de Salud Pública en Uruguay, tiene en el último año casi un 30% de su presupuesto destinado a cubrir condenas de amparos en la justicia. Y esto va en aumento. En esa gráfica que está también, ahí pueden ver cómo es la curva de aumento del gasto en medicamentos de alto costo del Fondo Nacional de Recursos en Uruguay. Es un aumento muy grande, pero además es un aumento que no es controlado. Eso es lo peor, que no es controlado ni por el Poder Legislativo, que definió y aprobó un presupuesto, ni por el Poder Ejecutivo, que es el que propone ese presupuesto y tiene la responsabilidad de ejecutarlo. Porque el Poder Ejecutivo también tiene que cumplir con otras leyes de salud pública que le imponen obligaciones, pero los jueces están disponiendo hoy en día del 30% de ese presupuesto. Y obviamente son situaciones de vida o muerte, son situaciones de amparo constitucionales que tienen que ejecutarse, que tienen que cumplirse, que tienen que comprarse esos medicamentos efectivamente en un plazo muy corto, porque si no dejan de ser efectivos. Entonces tampoco es que el Estado puede diferir el cumplimiento de la sentencia hasta que tenga los fondos necesarios, sino que tiene que hacer una cobertura inmediata de la condena que tenga en el Poder Judicial. Bien. En esta gráfica podemos ver en azul la cantidad de demandas estimadas, la cantidad de amparos por medicamentos que resultaron favorables a los pacientes, y en rojo la cantidad que resultaron desfavorables. De esta gráfica podemos concluir dos cosas. Primero, que la cantidad de amparos que se presentan ha aumentado muchísimo en los últimos años, muchísimo, y sobre todo que la cantidad de demandas estimadas, la cantidad de demandas a las que se hace lugar a la cobertura de medicamentos también ha aumentado muchísimo. Esto tiene esta consecuencia que acabamos de ver. Se aumentan los amparos, sí, aumenta la cantidad de personas que reciben el medicamento que necesitan, pero también aumenta el presupuesto del Ministerio de Salud Pública que no puede ejecutar por tener que destinarlo a los medicamentos de alto costo. Bien, entonces hasta ahí tenemos planteada la situación en Uruguay de los amparos de medicamentos de alto costo. Y repito lo que dije al comienzo, elegí los medicamentos de alto costo porque creo que es algo que es muy evidente, que rompe los ojos cuando uno lo ve por el nivel de ejecución presupuestal que lleva implicado esas condenas. Pero hay otras situaciones, y estoy seguro que ahora todos deben estar pensando en situaciones similares en sus países, donde también a través de juzgados se alteran políticas públicas, capaz que no con tanta implicancia en la ejecución presupuestal, pero sí políticas públicas que las debe definir el gobierno. Por ejemplo, y ya sin robar mucho más tiempo, por ejemplo, hubo un amparo también en Uruguay muy conocido de una niña que repitió en la escuela, que no pasó de año, que no fue aprobada de año, y se presentó al juzgado a sus padres para pedir que el juez la pase de año. Y el juez efectivamente condenó a la escuela a que la niña tenga que pasar de año. Obviamente, los amparos están para que las situaciones de
de incumplimiento de las normas constitucionales tengan una solución rápida y efectiva, pero también es verdad que hay una política de salud, que hay una política de educación que las define el Poder Ejecutivo y que si necesitan ley se aprueba a través del Poder Legislativo, y que un juez individual, muchas veces con asesoramiento técnico de las pericias que pide, los informes que pide, pero un juez individualmente está alterando esas políticas. Y está alterando, como decía también al principio, teniendo en cuenta y siendo muy responsable con el caso concreto, pero muchas veces dejando de ver, porque no es su función, no porque lo haga mal, sino porque no es la función de un juez, dejando de ver el panorama completo, dejando de ver la ejecución y el diseño de esa política pública a nivel general en todo el país. Yo como juez, si recibo un amparo por una niña que no pasa de año o por un medicamento, yo estoy obligado a analizar ese caso concreto. No tengo condiciones y no tengo elementos para evaluar la aplicación general de esa política en todo el país. Entonces, eso es lo que hace riesgoso que las políticas públicas se estén definiendo y se estén diseñando en los tribunales, porque la están diseñando en definitiva personas que, aun si tienen la mayor buena voluntad y la mayor honestidad intelectual y profesional, no tienen los elementos para definir esas políticas públicas. Y acá, para terminar, quería dejar algunos elementos para que queden sobre la mesa y para el debate, si nos da el tiempo con algunas preguntas. El primero es que a través de estos amparos se da una judicialización de la política. ¿Por qué? Porque se advierte en las acciones de amparo, y esto sé que pasa en muchísimos países de Latinoamérica, se advierte en las acciones de este tipo una vía para lograr lo que no se logra en el sistema político, que va atado al segundo punto, que es que actores sociales muchas veces están motivados por la desconfianza y la desesperanza en el sistema político y en los representantes que tienen, y por lo tanto acuden al Poder Judicial para exigir el respeto de los derechos humanos. Que obviamente el respeto de los derechos humanos, la garantía en el goce de los derechos humanos, es una función del Poder Judicial. El problema es cuál es el límite en esas acciones que no impliquen invadir competencias de otros poderes del Estado. Bien, y eso también es el tercer punto que planteo, justamente la división de poderes, el equilibrio que hay entre los poderes y cómo el Poder Judicial, al involucrarse en este tipo de definición de derechos sociales, está quebrantando ese equilibrio y está invadiendo una esfera que le compete a otros poderes del Estado porque tienen la capacidad para hacerlo y sobre todo porque tienen la legitimación política, la legitimidad política para hacerlo. Tienen votos detrás que les permiten priorizar algunos asuntos y dejar para más adelante otros. Y también estos puntos son planteados por Waldron, un profesor de NYU, que habla también sobre el riesgo de la definición de derechos constitucionales en los tribunales, y habla de la idea del gobierno de los jueces. Él plantea que estamos yendo hacia una sociedad gobernada por jueces, justamente por esto, por el aumento en las acciones constitucionales de distintos grados. En muchos casos son tribunales constitucionales, pero en este caso de amparos no, serían tribunales de primera instancia. Pero acá hay algunos puntos que él plantea también para pensar sobre eso, y sin extenderme mucho voy a resaltar algunos. El primero es que claramente hay desacuerdos sociales. Él dice que los derechos constitucionales son vagos porque son polémicos, y son polémicos porque son vagos. Entonces, claramente el alcance y el límite de esos derechos, por ejemplo, el artículo 44 de la Constitución uruguaya que les mostré al principio, el alcance que tiene ese artículo es polémico. Hay desacuerdos en la sociedad sobre ese derecho y sobre otros. Por ejemplo, sobre el aborto, por ejemplo, sobre el matrimonio igualitario, hay desacuerdos sociales. La cuestión que tenemos que preguntarnos, y es una cuestión de diseño institucional y de teoría del Estado, es cómo queremos resolver esos conflictos. Cómo nosotros como sociedad creemos que debemos resolver esos conflictos. Y las opciones acá planteadas son dos: o las resuelve un juez individualmente o en un tribunal colegiado de 5 o 9 jueces, o la resuelve un parlamento que cambia cada 4 o 5 años según el país, un parlamento que representa a las distintas ideologías, que representa a los distintos sectores de la población,
un parlamento el que yo puedo apoyar o castigar con mi voto cada tanto tiempo, y esas son las opciones que tenemos para solucionar estos desacuerdos sociales que tenemos en todas nuestras sociedades. También él plantea el constitucionalismo judicial como un ejercicio no democrático del poder, que responde a una concepción del Estado por dos motivos. En primer lugar, que responde a una concepción del Estado, porque acá volvemos a lo mismo. El juez, cuando define un derecho constitucional, lo hace para el caso concreto. Y esa concepción del Estado prioriza la situación individual sobre la situación colectiva. Y es una opción de liberalismo individualista que hay que tomar como Estado, que hay que ser conscientes que la tomamos. Y si decidimos que esa es la mejor forma de gobernar nuestros estados, bueno, está bien, tendremos que ver cómo lo manejamos, pero tenemos que ser conscientes de que estamos tomando una decisión política e ideológica en ese sentido. Y segundo, que es un ejercicio no democrático del poder, un poco por lo que ya decía, porque los jueces, en la gran mayoría de los casos, no tienen la legitimidad del voto, no tienen la representatividad que tienen los parlamentos para poder expresar las distintas sensibilidades que hay en la sociedad, y por lo tanto es un ejercicio de poder tan fuerte como el del Parlamento, porque estamos determinando derechos, pero no democrático en ese sentido. Bien, y por último, quedan ahí para que vean esos puntos, que es más o menos lo que venimos hablando. Por último voy a pasar al último punto, que es la supremacía legislativa y la supremacía judicial. Él plantea que obviamente alguien en el Estado, un Estado de Derecho, tiene que tener la última palabra. Alguien tiene que decir, este derecho llega hasta acá y hasta acá no llega, o este artículo de la Constitución, que es muy vago y muy amplio, se interpreta de esta forma, y estas situaciones están incluidas y estas no. Y de nuevo, las opciones que tenemos son dos. O tiene la última palabra el Parlamento, o tiene la última palabra el Poder Judicial. Y acá lo que está en juego es la calidad del Estado de Derecho y la misma democracia y la república. Porque lo que estamos definiendo es qué legitimidad y qué representatividad tienen los que toman las principales decisiones en un Estado, como son la garantía de los derechos constitucionales. Que no se entienda esto como un ataque a los derechos constitucionales, mucho menos. Lo que tenemos que cuestionarnos y lo que los invito a pensar es sobre cómo como sociedad queremos resolver esos conflictos constitucionales profundos que hay en nuestras sociedades, las queremos resolver en un juzgado o las queremos resolver con la representatividad política que tienen los parlamentos y con el control ciudadano que tienen los parlamentos. Bien, hasta acá quería plantearles el tema. Sé que es un tema que tiene muchas puntas, muchos temas jurídicos, legales, pero espero que hayan podido comprender un poco la situación uruguaya que quería plantear y que hayan podido comprender el tema en general más allá de la situación particular. Y no sé, Marc, creo que tenemos tiempo para preguntas, para comentarios. No, muy bien, interesantísimo, Carlos. Entonces, si quieren ir poniendo sus preguntas en el Q y A, ahí vamos a hacer una discusión con ustedes, porque lo que explicaste es algo que afecta a todos los países seguramente. Entonces, a ver, aquí hay una pregunta de Pilar. No sé si se les ve. eh, ahí tienen una pregunta. La pregunta de Pilar es que quería consultarte cuáles serían tu criterio, las acciones que podrían adoptarse para evitar este involucramiento aparentemente excesivo por parte del Poder Judicial en la elaboración y aplicación de políticas públicas. Muy buena pregunta. Sí, yo creo que hay dos aspectos en esa pregunta. La primera es una situación más particular de cada país, que debe solucionar cada país en la regulación que tiene, por ejemplo, de sus acciones de amparos o de sus acciones constitucionales, que pueden limitar de alguna forma esos poderes excesivos del Poder Judicial. Por ejemplo, en Uruguay, estas acciones de amparo por medicamentos no tienen tercera instancia, no llegan a la Suprema Corte, porque la ley no lo establece. Entonces, tienen una instancia en el juzgado, si el Ministerio de Salud Pública pierde, es condenado y decide apelar, va a un tribunal de apelaciones, pero eso después no llega a la Suprema Corte.
El problema que tiene eso es que no hay un órgano que unifique criterios. O sea, no hay un órgano que diga, bueno, en Uruguay el criterio que tenemos para el derecho a la salud es este, definido por la Suprema Corte, y por lo tanto todos los casos que lleguen a mí los voy a resolver de esta forma. Eso creo que sería una forma de, por lo menos, unificar la interpretación constitucional que hacemos de ese artículo y poder decidir, también preservando el principio de igualdad, cuál es la situación que están cubiertas y cuáles no. Eso particularmente en Uruguay. Después hay un tema mucho más amplio, mucho más complejo, que capaz es más para los politólogos que para los abogados, pero es esto que planteaba al final de nosotros como sociedad, cómo queremos resolver nuestros conflictos. Y entonces, si decidimos que queremos resolver de la forma más plural y diversa posible, yo creo que no tenemos otra opción que volver a priorizar los parlamentos como fue en el siglo XX. Mm. Muy bien. Y otra, bueno, no sé si es opinión o pregunta, que la judicialización de la política es positiva o negativa. ¿Qué Yo creo que opinan? la judicialización de la política es un dato de la realidad. Hay temas políticos que se están discutiendo en los juzgados. Ahora, si es positivo o negativo va a depender de cuál sea la calidad de esa discusión y de cómo se lleven adelante. La, yo creo que una judicialización excesiva, como creo que es este caso que les planteé, es negativa justamente por esto que les decía, por un tema más de teoría del Estado y de teoría moral que implica eh, privar a esas discusiones de la diversidad que tienen los parlamentos. Entonces, la política está para definir prioridades en las políticas públicas, para gobernar. Y los jueces no están para eso. Entonces, si llevamos los temas de política a los tribunales, muchas veces vamos a estar haciendo que funcionarios públicos que están para otra función terminen definiendo la política del Estado en detrimento de la política con mayúscula, de la política en un sentido más amplio, que creo que en definitiva es positiva para una buena calidad democrática de los países. Mm. Muy bien. Bueno, seguro has tenido cuando eres un becario, ¿se acuerdan, Susi? Tuviste bastante clases sobre el sistema judicial de los Estados Unidos. Esto sobre mantener los derechos humanos, ¿no? Los derechos, por ejemplo, de LGBT, los derechos de identidad de género, derechos de aborto, muchos de esos, el corte tuvo una posición bastante importante para proteger estos derechos. No sé si puedes elaborar un poco sobre esto, la balanza y cuál es la responsabilidad de corte y la responsabilidad de legislación. Sí, es una pregunta muy interesante y muy difícil a la vez, porque porque obviamente estoy de acuerdo en que se logren garantizar derechos que no estaban garantizados antes. Entonces, cuando la Corte de Estados Unidos habilita el matrimonio igualitario, es una decisión que a mí me cae bien en lo personal, una decisión que yo comparto. Sin embargo, lo que hay detrás de eso, por eso decía que es importante intentar salirnos del caso concreto y ver la foto, la gran foto, porque lo que hay detrás de eso es darle potestades a una corte de tomar decisiones que hoy me gustan, pero que mañana capaz no me gustan. Entonces, una corte más progresista tomó decisiones que iban en un sentido de garantizar derechos humanos y nosotros, muchos, compartimos eso y nos alegramos, pero ahora una corte más conservadora puede tomar con las mismas potestades que nos alegrábamos de la corte anterior, con los mismos poderes que le dimos a la corte anterior, puede tomar otras decisiones que capaz no compartimos tanto y no nos gustan tanto. Entonces, la forma de evitar eso es dar frontalmente las discusiones en los espacios políticos. Y quizás algunos avances en los derechos lleven más tiempo y demoren más en implementarse, pero van a ser avances, creo, más seguros porque van a ser avances con consensos políticos y no van a depender de una mayoría circunstancial en una corte, porque eso, como saben, cambia y a veces puede cambiar
para un lado que no compartimos tanto, que no nos gusta. Entonces, por eso decía que es una pregunta difícil, porque cuando vemos los casos concretos, creo que todos nos alegramos de los avances en derechos que se logran a través de las cortes, pero esos mismos poderes nos pueden después hacer que se logren también retrocesos en derechos, y de hecho ha pasado en muchos países que cambia la integración de la Corte Constitucional, y una Corte que era muy progresista en términos de derechos humanos pasa a ser muy conservadora, incluso pasando de autorizar aborto a prohibir aborto, o de autorizar matrimonio igualitario a poner alguna duda sobre la validez y la garantía de esos derechos, y es la misma corte con los mismos poderes, pero con distintos jueces. Y entonces los jueces no son eternos y van a ir cambiando. Y la ideología que llevan esos jueces también va a ir cambiando. Entonces es un tema complejo. Mm. No hay una solución simple. Bueno, hay una pregunta de la jueza Mary Lou Roop. Ah, nos voy a tratar de traducir, pero tú puedes traducir mejor seguro, pero sobre el rol del Corte Suprema comparado a los cortes más bajas, ¿no? Entonces, Ujú. quizás me puede ayudar a traducir mejor la idea. Sí, la pregunta justamente es un poco lo que comentaba al final de la unificación de criterios y de la fijación de precedentes en los casos a través de la Corte Suprema. Eh, el problema es que en Uruguay, primero que nada, tenemos una única Corte Suprema y no tenemos una Corte Constitucional, que eso es un modelo muy extendido en varios países de Europa y de Latinoamérica, pero no en Uruguay. Y en segundo lugar, algunos casos, como las acciones de amparo, no llegan a la Corte Suprema, porque la ley que establece el procedimiento de amparo no establece la posibilidad de que la Corte Suprema los revise y fije posición. Eh, Eso es así por cómo la ley fijó el procedimiento del amparo. Hay otras acciones, como por ejemplo las acciones de inconstitucionalidad de la ley, que van directo a la Corte Suprema y que no pasan por ningún juez antes. En Uruguay, si queremos declarar una ley inconstitucional, tenemos que ir a la Corte Suprema. Que eso es interesante, me olvidé de comentarles, que quizás el camino más seguro o más garantista en estos casos de medicamentos sería pedir la inconstitucionalidad de la ley que les mostré, que establece que una comisión tiene que fijar qué medicamentos están incluidos y cuáles no. Pero sin embargo no se llevó ese camino, se va por un amparo que hace que sea más compleja la respuesta. Pero bueno, en Uruguay la Corte Suprema revisa los casos que la ley le habilita a revisar y los que no. Y además no hay precedente obligatorio. Entonces también podría, si bien tiene un peso fuerte en la conciencia, digamos, de los jueces cuando van a fallar, no, el precedente no es obligatorio. Entonces también podrían, fundándolo, apartarse de las decisiones de la Corte. Mm, no, muy bien. La próxima pregunta de Pedro, otra vez sobre, ¿puede este mecanismo de judicialización ser una oportunidad para proteger a grupos con poco poder en la sociedad, como grupos vulnerables que no tienen mucha influencia en el poder en los congresos o parlamentos y podrían ser objetos a demagogia y opresión social? Sí, sí, Pedro. Ese es el problema que hace difícil esta cuestión, un poco también lo que le respondía a Mark, que la judicialización de la política ha servido en muchos países, como en otros países latinos, pero en muchos países de otras regiones, ha servido para garantizar derechos de minorías que a través del sistema político no se estaban logrando garantizar. Por eso les decía que entiendo la dificultad de plantearnos esto, porque implica renunciar a una posibilidad, a una herramienta que estamos teniendo para garantizar derechos. Sin embargo, esta misma herramienta es la que se nos puede volver en contra después. Entonces, por eso invitaba a pensar en la situación en general, más allá de las sentencias que nos gustan y que han salido favorables a lo que queremos, porque mañana un juez conservador puede interpretar la Constitución en otra línea y puede usar estos mismos poderes de judicialización de la política para, eh, para restringir derechos, para restringir el alcance de los derechos constitucionales.
y eso sería igual de válido, igual de legítimo que lo que hacen para ampliar el alcance de los derechos. Entonces, por eso planteaba que creo que, y en esto comparto con Waldron, con el profesor que les comentaba, que el camino más democrático y más seguro para lograr la garantía de los derechos de los grupos minoritarios es a través de los debates políticos, a través de los consensos políticos. Que, bueno, tenemos los problemas de que en nuestros sistemas la política muchas veces está un poco eh, devaluada en cuanto a niveles éticos o responsabilidad, pero es el único camino que de verdad asegura la conquista de ese derecho, una conquista en serio del derecho y no una decisión eventual y coyuntural de un juez que está a favor de lo que nosotros proponemos. Y para lograr, creo, ese debate político serio, no hay otro camino que la movilización social y la movilización política. Y ahí ya no es área de los jueces y del Poder Judicial, sino es área del activismo social y del activismo político que logre generar esos cambios para que los derechos se conquisten donde tienen que conquistarse y que no intentemos a través de atajos judiciales lograr esos derechos y que después se nos pueda volver en contra ese mecanismo. No, difícil la pregunta, ¿no? Porque seguro hay como un aspecto moral, ¿no? Dentro de la Constitución Sí, hay esta idea de lo que son los derechos humanos y bueno, sí, es sí, es difícil. que esto que planteo no es algo teórico de que mañana los jueces se pueden dar vuelta y tener posiciones contrarias. Es algo que sucede, que sucede. Por ejemplo, les cuento muy rapidito un caso en Uruguay. Ustedes saben, en Uruguay se aprobó hace unos cuantos años ya la legalización del aborto en determinadas condiciones. Y en muchos países o en Estados Unidos, si logramos la garantía del aborto en determinadas condiciones a través de un mecanismo judicial, a través de la Corte Suprema, por ejemplo, muchos estaríamos de acuerdo, por ejemplo. En Uruguay se aprobó a través de una ley, no a través de la Corte, pero bueno, teníamos el derecho. Aprobada la ley, se presentó un amparo, este mismo tipo de acciones que le estoy comentando, lo presentó el padre, el, el- el procreador, para interrumpir el proceso de aborto que había comenzado la madre gestante. La jueza, una jueza conocida por todos que es muy católica, hizo lugar al amparo, ordenó interrumpir el proceso de aborto y ordenó por lo tanto, que la mujer que tenía a través de una ley garantizado el derecho al aborto no pudiera abortar. Después, bueno, fue a una segunda instancia, en el medio entre que llegaba a la segunda instancia, las apelaciones, sufrió un aborto por causas naturales y el proceso quedó sin objeto y se terminó ahí. Pero esto mismo pasa y los mismos jueces que se sienten con un poder superior o un poder en el mismo nivel del Parlamento para fijar derechos, son los mismos jueces que capaz que fijan derechos que no todos nos gusta. Pasó también en la Corte Constitucional Colombiana, que era muy conocida por sentencias muy progresistas, con una afiliación al neoconstitucionalismo, esta corriente del pensamiento jurídico, y a través de eso rescataba principios y aplicaba para ampliar derechos, hasta que llegó unos jueces que también aplicaban la misma corriente, pero eran conservadores, también con una cuestión religiosa de por medio, eran muy conservadores y aplicando las mismas teorías empezaron a restringir derechos. Entonces no es algo que estoy planteando en teórico de que puede llegar a pasar, sino de que es la realidad que pasa en nuestros países, de que cuando le damos mucho poder al Poder Judicial a los jueces, muchas decisiones nos van a gustar y van a decir, ah, qué bueno, a través de esta vía estamos logrando algo que no logramos por la política, pero muchas no nos van a gustar. Y van a decir, qué horrible un juez, una persona sola está decidiendo en nombre de todos. Y puede llegar un momento en que sean más las que no nos gusta que las que nos gustan. Entonces, eso también es un poco el objetivo de esta ponencia, advertir de los peligros que tiene eso para el Estado de Derecho y para la democracia. No, muy bien. Esta pregunta es de Josefina. Excelente presentación. Acuerdo con tu planteo. Sin embargo, es muy complejo en el rol de juez con la práctica jurídica y el concepto de derecho a la salud que tenemos de negar prestaciones médicas. Sí, sí,
es muy complejo. No sé, Josefina, de qué país lo está planteando y cuál es la regulación específica en ese país. En Uruguay lo que tenemos es una ley, tenemos el artículo este de la Constitución que les mencionaba, pero lo que nos facilitó mucho la definición de ese artículo de la Constitución es una ley. Tenemos una ley concreta que dice cuáles son las obligaciones del Estado y cuál es la forma en que el Estado debería cubrir esas prestaciones. Entonces, yo creo que la forma más sencilla dentro de todo lo difícil que es, y entiendo lo difícil que es, pero la forma más sencilla sería que el juez se apegue a la ley, que el juez siga la ley en los sistemas romanos germánicos como los latinos. Eso es algo que solía ser muy fuerte, no tanto en los sistemas anglosajones, pero en los sistemas nuestros sí era muy fuerte el apego a la ley. Y, y ese es el camino, apego a la ley, y cuando hay una ley que creemos que de verdad contradice la Constitución, plantear una acción de inconstitucionalidad. Pero en estos casos que yo les contaba no fue el caso, porque de hecho la única de la Corte negó la acción de constitucionalidad, dijo que era una norma constitucional porque la potestad para definir las políticas públicas de salud era del Poder Legislativo. Entonces, también tenemos en ese sentido una decisión de la Corte Uruguaya que va en la línea de lo que yo le vengo planteando, pero bueno, los casos no llegan a la Corte, entonces tenemos a través de amparos la desobediencia frontal a una ley que establece un mecanismo que no se está cumpliendo. Ujú. Qué bien. Pasamos a la pregunta de Rodolfo, de República Dominicana. Ah, me gustaría saber si se incide en las tomas de decisiones de los jueces tener una inclinación política o tener una ideología política. Bien. Es un tema difícil de tratar porque es muy extendida la idea de que jueces y política van separados. Y yo de verdad creo que eso no es así. Creo que, por lo menos desde la filosofía del derecho, son muchísimos los autores y las teorías que sostienen que las decisiones judiciales son decisiones políticas en todos los sentidos. Obviamente, tenemos que hablar acá de política en un sentido amplio y no en un sentido partidario. Si un juez está favoreciendo a un partido o una ideología determinada por ser la suya, eso no es avalado por las normas, pero además creo que éticamente no está bien. Pero sí las decisiones judiciales son decisiones políticas. Y acá los críticos, el movimiento Critical Legal Studies de Duncan Kennedy, por ejemplo, es muy claro en esto. Las decisiones judiciales son decisiones políticas y entonces tenemos que cuestionarnos qué política estamos defendiendo. Y cuando yo les planteaba que la constitucionalización de estas acciones responde a una determinada forma de entender el Estado, una determinada forma liberal e individualista de entender el Estado, eso es ideología política. Obviamente, no estamos hablando de partidos, pero sí estamos hablando de ideología. Y es interesante, en el caso de Estados Unidos, en la teoría, en la filosofía del derecho, tenemos a dos progresistas liberales, como es Waldron y Ronald Dworkin. Sin embargo, Dworkin es individualista y Waldron es colectivista. Waldron prioriza el colectivo y Dworkin lo individual, los derechos individuales, aquella famosa frase de defender los derechos en serio. Eh, entonces, todo eso son posiciones políticas y son posiciones ideológicas. Y yo creo que es sano para nuestros sistemas judiciales empezar a poner en evidencia que hay determinadas posiciones políticas e ideologías a través de los sistemas judiciales. Haciendo esta distinción, que por eso decía que es difícil, porque para la población en general muchas veces es difícil distinguir entre política en este sentido y política partidaria. Entonces, ahí empiezan las sospechas de corrupción y de influencia partidaria en los jueces, que no es eso lo que estoy hablando y eso claramente creo que es negativo. Lo que estoy hablando es de asumir cuáles son las posiciones políticas de los jueces y que muchas veces también los jueces utilizamos razones morales y políticas para tomar nuestras decisiones. Mm, no, muy bueno. Bueno, interesante comentario de Josefina. Ya estamos acabando el tiempo, pero quizás quisieras hacer un último comentario
nos puede iluminar sobre el rol, el papel del judicial sobre la pandemia ahora, sobre distribución de la vacuna? ¿O cómo ves bueno, es un desafío global, ¿no? Mundial. Sí, en Uruguay la verdad no hay experiencia todavía de casos, no los dudo con todo esto que tenemos ahora de los amparos, en cualquier momento se empiecen a presentar amparos para acceder a la vacuna de forma más rápida, pero la verdad es que no se ha judicializado el tema. Sí hay algunas cuestiones más sobre todo de derecho laboral, por la crisis económica que generó y por las distintas situaciones laborales que llegaron sí a los distintos tribunales, pero también hubo algunas leyes que ampliaron los derechos laborales de las personas que eran despedidas. Entonces, la verdad es que no ha tenido una gran repercusión en el sistema judicial uruguayo. Y esto es una opinión personal, pero yo creo que al menos de lo que se ve internacionalmente, las grandes diferencias y desigualdades están entre países y no a la interna de los países. Entonces, eh, hay que ir siguiendo los casos y un poco monitoreando cómo vienen esto, pero las grandes desigualdades están en un nivel internacional que ahí deberían, creo, tomar parte los organismos internacionales, ONU, Organización Mundial de la Salud, incluso Organización Mundial de Comercio, con los controles que hace ahora Europa, por ejemplo, para la exportación de la vacuna, que son los que van a generar de verdad las grandes desigualdades. Después hay cuestiones culturales y de acceso a medicamentos. Por ejemplo, veía que en algunos estados de Estados Unidos la población afrodescendiente tenía unos niveles mucho más bajos de vacunación que la población eh, caucásica. Entonces, eso también no sé a qué responde, porque la verdad no conozco en detalle la situación, pero creo que sí, que es algo a hacer seguimiento, porque estamos hablando de salud y estamos hablando de derechos de las personas a acceder en igualdad de condiciones a la vacuna. Pero bueno, por ahora en Uruguay no hemos tenido experiencia con eso. Mm, Bueno, lamentablemente ya se acabó el tiempo, pero queremos agradecer la presentación. Excelente, fue buenísimo, nos hizo pensar. Eso es lo mejor que se puede esperar, ¿no? A pensar y reevaluar. Entonces, gracias por eso. Le felicito en todo lo que ha realizado en el nivel que llegaste en su carrera. Interesantísimo. Gracias por contribuir a nuestros conocimientos. Bueno, seguimos con la Bueno, conferencia. Muchísimas gracias, Marc, gracias. gracias a todos los que estuvieron y estoy a las órdenes. Si alguien quiere seguir discutiendo después el tema en las redes o por mail, estoy a las órdenes. Bueno, Chao, gracias. Bien, ok, son las 7:19 de la noche en la ciudad centro del mundo, Amherst, Massachusetts, y mi nombre es Javier Corrales. Yo soy profesor de Amherst College y he sido director de muchos SUSIs basados en ITD Amherst. Es un placer para mí poder estar con ustedes, darles la bienvenida a todos los participantes que están con nosotros, aquellos que se están uniendo por primera vez. Gracias, bienvenidos a aquellos que ya han estado con nosotros antes. Qué bueno que puedan acompañarnos. Vamos a tener un panel interesantísimo sobre diferentes visiones sobre lo que significa tener un gobierno abierto en la región y en esta época del mundo. Antes de presentarles a nuestros panelistas, déjenme primeramente hablar un poco sobre cómo vamos a realizar esta sesión. Vamos a estar acá hasta las 8:15, una hora, ya menos de una hora, y vamos nuestros ponentes van a hablar por entre 10 a 11 minutos, tal vez 12 minutos,
y luego yo daré inicio a una sesión de preguntas. Yo conversaré con ellos un poquitico, pero quisiera invitarlos a todos a que envíen sus preguntas. Cuando envíen sus preguntas, por favor, utilicen el icono QIA, en inglés Questions and Answers, en español preguntas y respuestas. Traten de no utilizar el chat si son tan amables. Y yo volveré a hacer volveré a dar este mensaje cuando empecemos la sesión de preguntas y respuestas. Tienen también la opción de elegir si quieren interpretación. Hay un icono y tenemos a nuestras intérpretes. Creo que tenemos a Carla y a Elena. No sé quién ahora está hablando. Me dejan saber. Gracias, Carla. Gracias, Elena. Y bien, antes de empezar, bueno, no, déjenme presentarles un poquitico brevemente a las personas que ustedes van a conocer. Vamos a empezar con Daniel Barría Llorins, que estuvo en SUSY Denver en el año 2017. Es un destacadísimo panameño que tiene un título en Relaciones Internacionales y actualmente está trabajando para el Instituto Internacional Republicano con sede en la ciudad de Panamá, apoyando programas de anticorrupción, transparencia y fortalecimiento institucional, inclusive trabajando con la Asamblea Nacional. Y nos habla desde la ciudad de los rascacielos, Panamá. Seguidamente vamos a tener a Carlos García. Carlos estuvo en ITD Amherst año 2018. Es un baby hasta cierto punto. Él nos está hablando desde Guatemala. Carlos es ingeniero de sistemas con una maestría en administración públicas y actualmente es gerente para la Asociación de Exalumnos del Departamento de Estado en Guatemala. Carlos ha tenido carrera política en su país y probablemente nos hable un poco sobre su experiencia en Guatemala. Y vamos a concluir con, tendré que decirlo, nuestra veterana Julieta Selikovic, que es ITD Amherst 2008, imagínense. Julieta es una queridísima politóloga, especialista en relaciones internacionales, internacionalista, investigadora en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas Técnicas de la Argentina, CONICET. Ella radica en la ciudad de Rosario, Argentina, donde es profesora de la Universidad Nacional de Rosario. Tenemos una cobertura verdaderamente diversa, pero antes de empezar, mis queridísimos, díganme en un minuto qué extrañan, qué recuerdos tienen de Amherst, de ITD o de Denver o de SUSY en particular. Daniel, dinos algo tú antes de empezar con tu presentación. Bueno, la pregunta es difícil porque prácticamente todo lo extraño. Todo. Me encantó la experiencia, pero creo que si tengo que resaltar algo, sería la diversidad de personas que habían y de las que uno puede aprender de sus culturas, también de sus profesiones y de sus personalidades. Entonces yo diría que las personas es lo que más extraño, el convivir con tanta diversidad. ¿Y Carlos, tú? Bueno, por supuesto que extraño a mis amigos, con quienes todavía tengo buena comunicación, pero si pudiera viajar en el tiempo, me tomaría 5 minutos para recorrer la casa nuevamente y estar un ratito en el balcón. La casa de ITD que Julieta no conoció, pero bueno. Y Julieta, ¿tú te acuerdas 2008? Sí. Me acuerdo el olor de ingresar a ITD y el café con los chips, el comedor, el dining de Amherst College. Teníamos muchísima nieve, el piso congelado, pero bueno, lo que más anhelo, lo que más extraño es la gente. Lo conversábamos antes de arrancar, la maravillosa selección de compañeros que tiene este programa y sus maravillosas trayectorias posteriores y el hermoso grupo que fue. Muchos seguimos en contacto. Del nuestro pasaron 13 años, no 2, 3, 5, 13. Y cada vez que viajamos al lugar donde radica otro, nos reunimos, tomamos un café, mandamos un chat.
Así que Qué lindo. Y conocer también la diversidad de gente en los Estados Unidos, en Amherst, la comunidad que nos acompañó allí y lo que conocimos. Así que sin dudas coincido con Daniel y Carlos, la gente, pero ¿qué me acuerdo? Me acuerdo la van. Teníamos una van súper larga y íbamos a todos lados. Eso sí es una constante. Bueno, vamos a empezar. Daniel, 10 minutos. Sí, muchas gracias, profesor Corrales. Es un placer compartir este espacio junto a Carlos, Julieta y a todo el equipo. Gracias a los que se pudieron unir. Voy a estar compartiendo una presentación con ustedes que debería verse en este momento. Y bueno, como ya mencionó el profesor, yo quiero hablar un poco sobre el concepto de gobierno abierto o Estado abierto. Pero antes de comenzar, me gustaría resaltar que la primera vez que conocí el concepto de democracia participativa, precisamente fue en una de las clases del profesor Corrales en SUSY Denver, donde hablamos de el modelo democrático y a cuál democracia deberíamos aspirar. Es aquella democracia participativa donde todos podamos participar, ser activos y crear las políticas en beneficio de todos, incluyendo los grupos más vulnerables. Entonces, el gobierno abierto, el Estado abierto, va un poco por esa línea, porque se basa en los principios de transparencia, participación y colaboración. No voy a entrar tanto en los elementos conceptuales, que ya hemos tenido algunas sesiones anteriores, donde se han tratado esos conceptos, pero bueno, este paradigma lo que busca es acercar a los gobiernos con sus ciudadanos, contribuir a la apertura de datos y el acceso a la información, y principalmente la participación ciudadana en la creación de políticas públicas. Yo quiero resaltar en la sesión de hoy algunas iniciativas que hemos apoyado desde el Instituto Republicano Internacional, donde yo trabajo, en Panamá, en temas de parlamento abierto, justicia abierta y contrataciones públicas abiertas, que no es más que el traducir esta política de apertura de datos, de acceso a la información y de participación ciudadana a los diversos contextos como los parlamentos, los sectores de justicia y el tema de las contrataciones públicas. La primera iniciativa que quiero resaltar es la de justicia abierta, pero antes de eso quizás comentarle un poco del contexto panameño, que es muy parecido al de muchos países en la región. Existe una gran desconfianza de los ciudadanos con sus líderes políticos y de las diversas instituciones. Es más, recientemente en el índice de percepción de transparencia nosotros hemos salido mal puntuados, hemos disminuido nuestra puntuación en comparación con las anteriores, y esa desconfianza se ha traducido en protestas en el Parlamento ante un proceso de constitución que no le gustó a los ciudadanos y que rechazaron. Entonces hay cierta grado de importancia en la desconfianza que hay entre el ciudadano y sus instituciones, lo que sabemos que es algo peligroso para las democracias. Entonces, creemos que la apertura de datos, la participación ciudadana puede ayudar a trabajar esa desconfianza y todos esos problemas o efectos que trae con ella. Y uno de esos es a través de la justicia abierta. Nosotros apoyamos la construcción de una hoja de ruta para la construcción de una política de justicia abierta en Panamá. Esta experiencia fue importante porque tuvimos la suerte de que el órgano judicial de Panamá estaba totalmente abierto y a disposición de unirse al concepto de justicia abierta y ser un órgano judicial participativo. Sin embargo, este proceso se estaba dando hace muchos meses atrás y no habían podido avanzar porque los diálogos entre sociedad civil y la institución no se ponían de acuerdo. Entonces aquí tenemos una de las primeras lecciones que hemos aprendido en este proceso, que es al momento de construir estos espacios es necesario crear diálogos sinceros entre las instituciones y la sociedad civil, pero diálogos que se traduzcan en objetivos específicos para lograr la implementación de políticas. Y eso fue lo que llevó al éxito de esta iniciativa, porque al final logramos que el órgano judicial por primera vez abriera datos, los datos que la sociedad civil le pedía. Anteriormente a eso no se había hecho porque el órgano judicial alegaba que
no sabían qué datos eran los que la ciudadanía quería que abrieran o cuáles eran de importancia para la ciudadanía. Y la ciudadanía, por otro lado, no era específica en lo que pedía. Entonces, un diálogo sincero, un espacio de diálogo sincero permitió que se lograra esto a través de la implementación de una hoja de ruta. Lo primero que hicimos fue, como se menciona, la articulación de actores, establecer el ecosistema. Luego se diseñó y se aprobó el diseño y aprobación de una política. Es necesario también la construcción de un plan de acción. Y por último, una evaluación de cómo se está implementando eso para crear una verdadera política. Esto es un proceso largo que no se puede construir en un año de trabajo, pero sí creemos que son los primeros pasos para lograr esa política de justicia abierta real en las diversas instituciones. La otra iniciativa que quería comentarles es la guía de relacionamiento ético entre el sector privado y en el marco de los procesos contractuales. Es interesante que haciendo la investigación de base de este proyecto, nos percatamos que las empresas privadas tienen manuales, tienen directrices, tienen políticas de cómo relacionarse éticamente y de manejarse de manera íntegra entre el sector privado. Pero una crítica importante es que el sector privado no tenía guías sobre este tema. Existen los marcos legales, existen las políticas institucionales, existen los reglamentos internos, existen los estatutos de las instituciones, pero muchas veces estos documentos no se traducen en herramientas que son de fácil uso para el funcionario día a día. Entonces, nos dimos cuenta que era importante tener una herramienta más accesible, más fácil para el uso del funcionario en su trabajo día a día, y por eso se desarrolló una guía de relacionamiento ético. Que este es un documento que promueve la interacción ética, transparencia y responsable entre el sector público y el sector privado en el marco de los procesos contractuales. Esta tiene la particularidad, como mencioné, que está orientada al sector público, no tanto al sector privado, porque muchas veces estas empresas ya tienen políticas sobre este tema. Algunos de los temas que abarca esta guía, por ejemplo, es el relacionamiento transparente, los actos de relacionamiento y el tema de la puerta giratoria. Otra experiencia que nosotros también tuvimos es trabajando con los parlamentos. Esta es una experiencia particular, específicamente, porque los parlamentos son instituciones donde conviven diversos grupos con intereses diversos también. Entonces, al querer trabajar en una política como institución o como un gran todo, hay que tomar en cuenta estos diversos, podemos decirle, ecosistemas que se desarrollan a lo interno de una sola institución. Por un lado, los oficialistas, por otro lado, la oposición, los funcionarios que son un ente neutral y que apoyan al desempeño de la institución, pero que también tienen sus aspiraciones e intereses con la institución. La Asamblea Nacional de Panamá es una de las instituciones más golpeadas por lo que le menciono de la desconfianza, porque todo comenzó, se podría decir, por un proceso de reforma constitucional que desató unas protestas, porque la ciudadanía consideraba que el proceso fue inconsulto. Esto dejó muy mal parada la Asamblea, también añadiéndole un grupo de casos de corrupción importantes que mermaron la confianza ciudadana. En este ámbito nosotros estamos trabajando con acciones de evaluación de base, capacitación a través de expertos e intercambios internacionales. Se han establecido también mesas de trabajo, diseños de planes de acción e implementación de planes de acción. Algo importante en todas las experiencias que le mencioné, las tres experiencias que le he mencionado, es que los intercambios regionales son importantes para la implementación de estas políticas, porque al hablar con sus homólogos, los funcionarios pueden entender mejor la situación de la que estamos hablando. Se entienden mejor, hablan el mismo lenguaje. Muchas veces los funcionarios tienen lastimado su ego por la desconfianza que hay y se les tacha de corrupto, entre otras, pero cuando trabajas en las instituciones te das cuenta de que muchos funcionarios sí están dispuestos a implementar políticas, a luchar por la transparencia y mejorar la imagen de sus instituciones. Esta fue una de las principales experiencias que hemos aprendido y bueno, lo dejo hasta aquí, creo que me pasé del tiempo, no estoy seguro,
Y dejo mis datos para mantenernos en contacto y quedo atento a sus preguntas para continuar la conversación. Gracias, Daniel. Al contrario, no te pasaste de tiempo, fuiste justo y preciso. Felicitaciones y muchas gracias. Démosle la palabra, el micrófono ahora a Carlos García. Muchas gracias, Javier. Para mí es un gusto poder compartir este espacio con ustedes, generado por ITV, y también agradezco porque una vez más nos están impactando de una forma en la que solamente ustedes saben hacerlo. Y por supuesto, muy feliz de compartir este panel con Daniel y con Julieta, y que sea moderado por Javier, alguien a quien todos admiramos muchísimo y quien para todos los UCIs es un referente. El día de hoy voy a tener el gusto de presentarles algunas reflexiones sobre el gobierno abierto y sobre la oportunidad que significa para la democracia en Guatemala. Les saludo desde Quetzaltenango, Guatemala, y como decía Javier, tuve la oportunidad de conocer de cerca el proceso electoral el año 2019, entonces tengo dos objetivos con esta sesión. El primero es establecer un marco mínimo de comprensión de la gobernanza en Guatemala, que funciona, por supuesto, desde los partidos políticos. Y el segundo es reflexionar sobre algunas características y oportunidades de la representatividad alrededor del gobierno abierto, que es un tema pues muy importante, que está tomando más relevancia en estos días y que significa también un parteaguas, o que puede significarlo, entre la administración pública tradicional y la administración pública del futuro. Lo primero que debemos entender es que Guatemala se mueve en una democracia de zonas grises. Los expertos han denominado que la democracia en Guatemala se puede denominar de zona gris porque es una democracia opaca, es una democracia con asimetrías políticas y todo lo que sucede en nuestra democracia está en la frontera de lo ilegal y lo ilegal, pero está muy lejos de lo legítimo. Esta configuración del sistema político se da a partir de los partidos, puesto que los partidos son las instituciones primarias de la representatividad, como en la mayoría de nuestros países, o por lo menos en los países que creemos en la democracia y que la hemos adoptado como nuestro sistema. Desafortunadamente, los partidos, como todas las instituciones en Guatemala, como el Estado, como la Iglesia, como la familia, están marcadas por una herencia autoritaria. Y esta herencia está configurada en los partidos políticos por medio de una influencia exacerbada de las élites económicas que han hecho imposible que exista una alternancia efectiva del poder. Y digo efectiva porque sí existe una alternancia superficial. En los últimos 30 años han existido en Guatemala más de 100 partidos políticos. Los eventos electorales se han desarrollado sin ningún inconveniente. No ha existido ninguna impugnación. Otro de los datos bastante particulares de nuestra democracia es que ningún partido político ha repetido gobierno en la historia. Pero fuera de esta normalidad institucional o de esta formalidad institucional, existe una cooptación técnica de los pesos y de los contrapesos. Únicamente creo que no me ven, ¿verdad? Ya está. Perdón. Existe una cooptación técnica de los pesos y de los contrapesos. Y esto se da porque existe una captura por medio de los capitales de lo que es la competencia política. Entonces tenemos una democracia procedimental, una democracia de asimetrías, una democracia en donde el poder está distorsionado para procurar algunos privilegios. Y es el claro ejemplo de que en algunos de nuestros países los ciudadanos estamos reducidos al papel de electores. Votamos, pero no elegimos. Y desde lo institucional, los partidos políticos continúan siendo el único medio de acceso al poder. ¿Por qué el gobierno abierto es una oportunidad para la democracia en Guatemala? Quiero ser bastante breve, Daniel lo abordó un poco y Rosario lo abordó ayer. El gobierno abierto como cultura de gobernanza promueve que los principios de transparencia y colaboración apoyen a la democracia. Y considero que es una oportunidad porque tiene algunas características que son importantes y que debemos de valorar mejor, ¿sí? En matemática, nosotros decimos que las relaciones se dan a partir de, que la geometría estudia las relaciones entre puntos y líneas, ¿verdad? Entonces, el gobierno abierto es esa oportunidad de poder enmendar la geometría de nuestro sistema político.
Primero porque permite que exista una ampliación en el espacio público, oxigena el horizonte democrático, lo amplía, y esto deriva en que los stakeholders puedan estar involucrados en la toma de decisiones y que todas las personas que estemos interesadas nos podamos vincular directamente en estos procesos. Esto sucede a partir de que la información deje de ser un monopolio del poder público. Es algo pues recurrente en países como los nuestros, pero cuando esta información logra trascender de las esferas públicas o de las esferas de Estado, mejor dicho, y comienza a expandirse o a relacionarse en espacios públicos, trascienden también y se logran dimensionar en tejidos sociales que son mucho más autónomos. Y la otra característica que me parece bastante importante es que se rompe con la relación tradicional del Estado y la sociedad y se entra a una dinámica mucho más profunda que genera conocimientos, que reduce asimetrías también. Esto nos da la oportunidad, nos da 4 oportunidades. Personalmente valoro más las últimas, pero me gustaría más adelante conocer también cuál es la opinión de Daniel y de Julieta. La primera oportunidad que nos da es la de la rendición de cuentas. Y no me refiero a la transparencia, sino a la rendición de cuentas, porque al ser rendición nos permite que exista una justificación y una sanción sobre todos los actos administrativos. Entonces, este juicio aporta mucho valor público. Además, estas decisiones siempre van a estar condicionadas por la sociedad civil e incluir esos márgenes de deliberación es algo que en nuestro modelo político actual es imposible porque está cooptado. Entonces, esta rendición de cuentas sí termina abriendo los espacios para que los ciudadanos tengamos una correspondencia en las decisiones que se toman en las esferas de gobierno. La segunda oportunidad es que nos permite revalorar que el poder del voto no es únicamente un procedimiento electoral o no es únicamente un trámite, sino que es el poder de tomar decisiones, que es algo que en nuestras democracias tan accidentadas también hemos olvidado o hemos perdido. La tercera oportunidad es la regeneración de la confianza. Se genera una integridad gubernamental que se basa en la confianza, y la confianza como pilar del sistema político garantiza que muchas de las decisiones que se puedan tomar a partir de este paradigma puedan ganar legitimidad y, como decía anteriormente, también ganar valor público. Y personalmente creo que la última es la más importante, y es que cambia las formas de la relación. El poder trascender de lo unidireccional a lo bidireccional, de pasar de la mesa del expositor a la mesa redonda, de que cambien las dinámicas de intermediación y los equilibrios de la sociedad, es una oportunidad que la administración pública no había tenido en su historia. Estos vínculos que son más directos y que son más horizontales, si recordamos las clases de Javier, generan pesos y contrapesos que pueden ser mucho más ágiles y donde la transparencia sea activa. Y creo que esto corresponde también a desapegarnos de una lógica utilitarista del gobierno abierto, en donde no únicamente se gana eficiencia en la administración, que sí es muy importante, sino en donde se replantea si se van a continuar haciendo las cosas como se hicieron siempre o si van a cambiar estas relaciones y estas jerarquías que están impuestas en nuestra sociedad. Tenemos muchísimos retos, pero el gobierno abierto es precisamente una conversación, ¿no? Y más allá de lo evidente, más allá de que se gane eficiencia, más allá de que se dignifique, porque si lo hace, creo que no tendríamos que perdernos en la tecnificación de estos espacios públicos o en la tecnificación de estos espacios de toma de decisiones, sino que deberíamos de profundizar en el valor democrático de nuestras instituciones, porque nos hace muchísima falta. Deberíamos de retomar los valores de diálogo de nuestra democracia, porque eso es la democracia, ¿verdad? Y es el único camino que tiene. Y en medida de que estemos listos para poder atender esas conversaciones, vamos a construir esos países y esas comunidades en las que nosotros siempre hemos soñado vivir, que eso es muy importante. Para mí ha sido un gusto poder compartir con ustedes. También dejo mi información de contacto y un gusto nuevamente poder estar en este espacio gracias a ITV, porque creo que reflejo lo que hacen en la vida de todos nosotros. Nos han cambiado, nos han transformado
y vamos a estar infinitamente agradecidos con eso. Muchas gracias, Carlos. Felicitaciones también por mantenerte dentro del límite de tiempo. Estoy maravillado, gracias. Ahora le pasamos el micrófono a Julieta Silikovic. Bueno, gracias, Javier. Bueno, buenas tardes, noches a todos. Un placer estar aquí en este espacio, ver a tantos ex-SUSI conectados. Y yo los voy a sacar un poco de gobierno abierto para preguntarnos por qué pensamos de gobierno abierto y cuáles son los elementos del sistema internacional que pueden incidir en que un país adopte políticas públicas como las de gobierno abierto. Como internacionalista voy a acentuar la variable sistémica. Voy a acentuar la variable sistémica porque pensando políticas públicas desde América Latina es mucho más importante. Nuestros países son tomadores de reglas del sistema internacional, son vulnerables a los procesos políticos y económicos del sistema internacional y también son tomadores de ideas. Si tuviese que intentar esbozar teóricamente algunos mecanismos causales a través de los cuales la variable sistémica puede incidir en pensar las políticas públicas, podría rápidamente mencionar el estado de la variable económica, la salud del sistema económico internacional y cómo esto puede crear marcos de mayor permisibilidad o restricción para las políticas públicas, pero también pensar en los mecanismos de difusión de ideas, ya sea a través de los programas de cooperación de los organismos internacionales. De hecho, Carlos y Daniel mencionaron algunos, sugirieron el rol de la OCDE en estos procesos y en las imágenes de los logos institucionales que mostraba Carlos, había muchos organismos internacionales dando cuenta de cómo las comunidades epistémicas inciden en la manera en que pensamos políticas públicas, también a través de los compromisos que los estados toman, ya sean en los organismos internacionales o en mecanismos regionales o bilaterales como los acuerdos de libre comercio. Un acuerdo de libre comercio puede vincular objetivos de gobierno abierto a metas de acceso a mercado, siendo también un mecanismo entonces que desde la variable sistémica incide en políticas públicas. Con este marco les quiero contar que si bien los programas que nos muestran son fantásticos, los desafíos para mantenerlos son intensos. ¿Por qué? Porque desde mi análisis la variable sistémica se presenta adversa a la calidad de las democracias en América Latina. Presenta muchos elementos de agresión, de restricción, que pueden actuar o bien como un incentivo para profundizar estas políticas, o lo que puede pasar es que terminen perjudicando la calidad de la democracia en razón de otras urgencias. ¿Cuáles son los elementos sistémicos que quiero mencionarles? Van a ser 4. El primero, la crisis de la gobernanza global. ¿Qué entendemos por crisis de la gobernanza global? La mala salud, el mal funcionamiento de las instituciones multilaterales que se crearon posterior a la Segunda Guerra Mundial para que los países coordinaran y cooperaran en sus políticas internacionales. Lo que llamamos el orden liberal internacional empezó a crujir. La crisis no es del COVID, no es que a raíz de la pandemia se desata la crisis, sino que por el contrario, la pandemia puso de manifiesto los profundos límites para la cooperación internacional que se manifiestan, por ejemplo, en la dificultad para producir y distribuir vacunas de manera cooperativa a nivel global, o mantener el comercio, o mantener la repatriación de ciudadanos en el periodo más crítico de las cuarentenas. La crisis de gobernanza global tampoco es Trump. Trump es más bien un síntoma de cómo procesos de transformación subyacentes, ya sean los cambios en la distribución de poder global, los cambios en los paradigmas productivos, los cambios en las preferencias de los ciudadanos, la participación de los ciudadanos en los procesos democráticos, cambiaron las preferencias respecto de qué es lo que las ciudadanías querían de la política internacional y la voluntad de los países de cooperar o no. No es Trump. Trump es un síntoma más que un fenómeno. Y el hecho de que no sea Trump y que no sea COVID nos lleva a decir, ok, la elección de Biden da un poco de aire, pero no es la panacea, y preguntarnos
desde la mirada de formación de políticas públicas, cómo será la nueva normalidad de la era Biden en materia de gobernanza global. Ciertamente no es que volvemos a un orden liberal restablecido, sino que avanzamos en algo novedoso que quita el factor Trump, pero de nuevo, Trump era un síntoma. Segundo elemento, la cooperación política está deprimida. ¿Qué pasa con la dimensión económica? Ok, de mala en peor. Menor crecimiento de la economía global. Tenemos que el año 2020, producto de la pandemia, pero también productos de problemas previos. La disputa de poder impactando en guerra comercial, las transformaciones en mecanismos productivos, llevaron a que 2020 experimentara la mayor contracción de la economía global desde 1930. Y las perspectivas para 2021 y 2022 son apenas alentadoras. El FMI esboza un crecimiento del 6% para el 2021, pero de hecho hoy mismo la Unión Europea publicó una actualización de sus perspectivas de crecimiento más pesimista debido al impacto de esta segunda/tercera ola de COVID. No solo que el mundo crece menos, sino que el mundo crece de manera asimétrica. En razón de, y creo que por lo que vi en realidad en redes sociales, porque no pude conectarme, pero sí vi que Carolina Zaccato mencionó algo en alguna de las sesiones previas, COVID impacta de manera diferente en las distintas regiones y en particular en América Latina hace que crezcan las asimetrías en la capacidad de recuperación entre las regiones y al interior de América Latina impacta en la primarización de nuestras exportaciones, lo que hace que los vínculos entre los países sean menos intensivos, haya menos incentivos a la cooperación regional y en ello a pensar políticas públicas comunes. El mundo crece menos, lo hace de manera más asimétrica y lo hace con alto riesgo. ¿Por qué lo hace con alto riesgo? Porque tenemos altos niveles de endeudamiento público. Con un sistema financiero inestable, ¿cuál es el horizonte para tener políticas públicas osadas o para tomar más créditos para adaptar políticas para, por ejemplo, programas de gobierno abierto? Tercer punto, ya mencioné el cambio en el paradigma productivo, muy rápido. Industria 4.0, acompañar la digitalización, teletrabajo, son nuevas áreas donde hay que formular políticas públicas y que también reconfiguran el espacio de políticas que tienen los estados en razón de sus compromisos internacionales. Un dato muy gráfico. UNCTAD estima que el acervo mundial de robots industriales se va a triplicar entre 2013 y 2022. Va a pasar de 1 millón de robots industriales a 4 millones. ¿Qué hacemos con el empleo? ¿Qué pasa con los datos que generan los robots? ¿Cómo pensamos políticas públicas en esto? ¿Cómo reacomodamos ciudadanías y construcción de democracia? Y aquí vinculo el 3 y 4 y para ir cerrando. En este marco de necesidad de políticas públicas y de cambios que generan reconfiguración de espacios de políticas, y voy al 1, no tenemos una gobernanza global eficiente y no tenemos áreas de regulación comunes. Los impuestos a la economía digital, comercio electrónico, teletrabajo, sustentabilidad ambiental son hoy desafíos que acompañan y que pueden ser mejores o peores en razón de, por ejemplo, la opción de políticas de gobierno abierto, pero que globalmente los países empiezan a regular distinto y no hay alguien o algo que aparente proveer los incentivos para esa cooperación que todos definimos como necesaria. Analicemos los discursos del Foro de Davos, analicemos los discursos de la Cumbre del G20 o de la Asamblea General de Naciones Unidas. Todos tienen una retórica en pos de la cooperación multilateral. Pero cuando vamos a algo más fino, no tenemos fundamentos sólidos, robustos, para ver esa cooperación efectiva en el mediano plazo. Con lo cual, pensemos políticas públicas, pensemos cuáles o cómo la variable sistémica impacta en estas enseñanzas que tanto Daniel como Carlos nos marcaban de los programas de gobierno abierto. Cierro acá y los invito a ustedes, que son más expertos en gobierno abierto, a reflexionar sobre la variable sistémica. Yo les tiro los problemas, ustedes son mucho mejores pensando soluciones. Igualmente, Julieta, dentro del tiempo, de hecho creo que inclusive más breve, muchísimas gracias. Vamos a conversar estos temas porque realmente son importantísimos
Quiero invitar a todos los que están conectados que también nos hagan llegar sus preguntas a través del Q&A. Pero vamos a empezar un poco esta conversación. Me gustaría, es cierto, Julieta les ha dado a Daniel y a Carlos preguntas de, bueno, en este contexto tan adverso internacional que antecede inclusive la pandemia, ¿cuán sostenibles son estas iniciativas? ¿Hasta qué punto es una meta imposible querer profundizar la democracia en América Latina? Quiero escuchar sus reacciones, de qué modo el contexto internacional ustedes lo han sentido adverso y de qué modo lo han sentido favorable, y proponer tal vez un modo de pensar, y es que ha habido momentos de la historia de la democracia en que las democracias, de hecho, ganan impulso justamente en momentos adversos internacionales. La transición a la democracia en América Latina se da en un contexto donde, por ejemplo, la Guerra Fría no había concluido. Es decir, que no tenemos que pensar que a pesar de las adversidades serias que Julieta nos ha identificado, las barreras son insuperables. Daniel, Carlos, quisieras escuchar tu reacción a lo que ha dicho Julieta, tal vez algún comentario sobre cómo tú has visto el contexto internacional en tu propio país, si han podido sacarle partido o si al contrario notan lo que Julieta está diciendo. Vamos contigo, Daniel, y después Carlos. Sí, definitivamente es algo muy interesante y tiene mucho tema para debatir. Yo lo veo desde el punto, y es algo que no mencioné en mi intervención, que es una también de las lecciones aprendidas, el apoyo de la cooperación internacional en estos planes de acción o acciones a implementar es esencial, porque como ente neutral permite vincular a los diversos sectores muchas veces divididos, sociedad civil, gobierno, sector privado, gobierno, y como ente neutral prevé esos espacios de diálogos para avanzar en la implementación de políticas. Yo creo que estas políticas internacionales, Panamá no fue el primer país que lo implementó, definitivamente es algo que estamos trayendo de afuera para replicarlo y adaptarlo al contexto. Creo que son de interés para el gobierno porque se ha convertido en una tendencia regional. Por ejemplo, nosotros hemos traído la experiencia de Argentina, la experiencia, estamos tratando de traer la experiencia de Chile, trajimos la experiencia de Colombia, también mucho la experiencia de Costa Rica, para que se conozca un poco las experiencias regionales y que sean países como parecidos a la estructura y la forma de trabajar de Panamá y que sea más fácil de implementar. Yo creo que esto es importante. Yo creo que países como los de Panamá, el gobierno quieren mejorar sus índices, su percepción internacional, porque cada vez que salimos mal puntuados y sancionados, eso crea un gran revuelo y queda mal el gobierno. Entonces siempre el gobierno está tratando de mejorar en ese sentido y lo hemos visto en las instituciones que se abren a estas oportunidades de intercambio, de mejora y de implementar estas políticas. Yo creo que la pandemia, el contexto del COVID se ha prestado para impulsarlo, no como quisiéramos, evidentemente. Por ejemplo, temas de contrataciones públicas en el contexto de la pandemia, de emergencia, se ha visto muy oscuro, ¿no? Ha acentuado el tema de la desconfianza ciudadana, pero creo que también, por ejemplo, las principales instituciones que se han podido adaptar al trabajo virtual o al teletrabajo han sido la cooperación internacional y el gobierno, y el trabajo entre ambas ha permitido seguir trabajando estos planes de acción e implementación de políticas. Es una de las pocas experiencias que he visto de entes que no se han detenido en el trabajo de implementación de proyectos porque se han tenido que adaptar. Y en este contexto que es aún más necesario la transparencia, la participación y la apertura. Entonces yo creo que yo lo estoy tratando de ver desde un punto más optimista. Entonces sí creo que se podrá. Está bien, ok. Quiero hacer un comentario, pero quiero escuchar primero a Carlos. Gracias, Javier. Sí, yo creo que los organismos multilaterales en Guatemala han tenido el reto de apagar fuegos constantes y estar envueltos en crisis coyunturales.
que han sido terribles y que por lo menos en los últimos 6 años nos han tenido bastante ocupados a los guatemaltecos. Entonces, el ciberoptimismo o el optimismo alrededor de paradigmas como el gobierno abierto, por ejemplo, creo yo que nace precisamente porque puede ser una salida estratégica para los organismos de cooperación multilateral, poder fortalecer la institucionalidad en Guatemala, que está pasando por una crisis bastante curiosa, porque el diseño institucional del país funcionó poco tiempo, ¿no? Es un diseño institucional desde 1986, tuvo aproximadamente 20 años de funcionamiento, si queremos verlo normal, pero a partir de eso, las debilidades institucionales empezaron a llevarnos a crisis más fuertes. Y yo creo que podríamos ser optimistas bajo este sentido, porque es muy posible que bajo el mismo tutelaje o bajo esta misma gobernanza regional que pueda generarse, porque no sé si sea global, pero por lo menos regional lo es, puedan existir agendas que estén siendo empujadas en favor de paradigmas como el gobierno abierto o iniciativas de transparencia que las necesitamos tanto. Yo quisiera, gracias Carlos, yo quisiera resaltar varias de las cosas que han mencionado. Daniel mencionó algo que creo que es bueno rescatar, que no todo es adverso. Hasta cierto punto vivimos en la época de la globalización y un aspecto de la globalización es la posibilidad de aprender, el movimiento de ideas tal vez no es nuevo, pero se acelera mucho más y vemos como en el caso de Panamá se ha hecho un esfuerzo de los actores locales de aprender buenas prácticas de otros países. Malas prácticas se pueden aprender también de modo internacional, pero es un modo en que todavía la variable sistémica puede ayudar. Y la otra es esto que decía de obligar al gobierno a que le preste atención a puntuaciones internacionales. Eso es algo que la comunidad local puede hacer, o sea, sacarle provecho a que un país quiera tener una imagen internacional todavía. No todos los países funcionan de ese modo, pero en los países donde eso es posible, ahí se le puede sacar provecho al tema de la gobernanza internacional sin exagerar. Y Carlos mencionaba algo que yo creo que puede ser interesante, y es que muchas veces son los actores locales quienes le hacen daño a la gobernanza internacional. Yo quisiera expandir lo que a él dijo. En Guatemala existía el caso famoso de la CICIG, un organismo internacional dedicado a velar por la transparencia en el país, y funcionó y tuvo resultados importantes hasta que actores locales en Guatemala decidieron no usarlos. Es decir, que a veces esfuerzos nacionales pueden rescatar variables internacionales o hundirlas, que no están, los actores locales tienen una posibilidad de actuar. Julieta, quiero que reacciones a lo que han dicho Daniel, Carlos o inclusive yo, y después pasamos que ya tenemos unas cuantas preguntas. Bien, bueno, gracias por sus respuestas, sus reacciones. Me hicieron Daniel y Carlos pensar en que había omitido un elemento que sí es positivo en este contexto, es que la región mantuvo altos niveles de cooperación técnica. Mientras que la cooperación política... ¿Durante la pandemia, dices, Julieta? ¿O en el contexto de crisis de gobernanza, acentuado en marco de pandemia, la cooperación técnica persiste. Un rasgo que podemos ver en el sistema internacional hoy, cuando miramos gobernanza, es que mientras en el nivel político hay muchas disrupciones, la cooperación técnica tiende a estar funcionando muy bien. Y me hizo acordar el comentario de Daniel a eso, con lo cual podría matizar esta crisis y pensar en la importancia de la región. También tengo una reacción a esta idea de que los organismos internacionales como un ente neutral. No compartiría esa afirmación. Digo, los organismos internacionales tienen un conjunto de ideas, son neutrales, si quiere, si mirás tu juego político local como suma cero, y no son de uno y otro, sino que tienen sus propios intereses y pueden jugar ahí, pero me resultaría ingenuo pensarlos como neutros. Digo, no, el mundo no. Mi manera de concebir al mundo es que los actores están cargados de ideas, intereses y preferencias, entonces ahí no sería neutro.
Y por último, hacer un comentario, digo, pensarlo al revés, de qué manera el gobierno abierto puede permear y mejorar la gobernanza. En la década, al comienzo de la década del 2000, la crisis de los organismos internacionales venía por una crisis de legitimidad, de proceso, de cómo de repente las burocracias internacionales o los estados, pero en esos procesos más oscuros, formulaban políticas que luego eran bajadas a los legislativos locales a ser ratificadas sin un debido proceso de discusión política, y entonces se llamaba acerca de la importancia de incorporar a la ciudadanía, las organizaciones de sociedad civil, ciudadanía más horizontal, estos mecanismos abiertos en los organismos internacionales, con lo cual podríamos establecer un ida y vuelta. Gracias, Julieta. Vamos a pasar a una de las preguntas que ya nos han llegado. Voy a hacer 2 preguntas y entonces paso a nuestros exponentes. Primera pregunta. Carlos hablaba sobre las oportunidades que se tienen y mencionaba la rendición de cuentas, revalorar el poder del voto, pero ¿crees que la Contraloría Social puede ser otra oportunidad? Y segunda pregunta viene de David Ávila. ¿Qué opinan de Parlacén, organismo del cual un presidente panameño lo llamó cueva de ladrones y luego busca refugiarse allá al terminar su periodo? ¿Debe o no ser disuelto o qué cambio radical debería de tener? No sé si conozcan eso y si quieren opinar, pero cualquier reacción que puedan tener sobre esto o lo que mencionó Julieta en sus comentarios, adelante. Daniel, ¿quieres tú o quién quisiera empezar un comentario? Sí, yo Daniel. podría empezar sin problema. Solo quizás aclarar el tema que me refería del elemento neutral, es que al menos en la experiencia que encontramos de donde hay un gobierno con una posición y una sociedad civil que desconfía en ese gobierno, cuando entra un tercero, en este caso serían los organismos internacionales o las ONGs internacionales, se percibe como un elemento neutral, que no es gubernamental ni de sociedad civil y que facilita el diálogo. A eso es que me refería, al menos en la experiencia que hemos tenido en la implementación de estas acciones que mencionaba en mi exposición. Sobre el tema de la Contraloría Social, yo creo que sí, por supuesto que la Contraloría Social es una oportunidad en pro de la transparencia y de toda esta apertura del gobierno y del Estado. Yo creo que quizás sea más evidente o uno de los casos en los que le he visto que es más evidente es cuando hablamos de gobiernos locales abiertos, que es otra forma de implementar esta iniciativa. Allí los ciudadanos, a través de la observación de presupuestos, de los espacios de diálogos, de los cabildos, pueden hacer mucha incidencia, Contraloría Social, para que las acciones que implementen los gobiernos locales se puedan realizar. Por supuesto que se puede implementar en otras iniciativas que hemos mencionado, pero al menos yo la he percibido de manera más eficiente y palpable en la tendencia de gobiernos locales abiertos en las comunidades. Y por último, el tema del Parlacén. Sí, por supuesto conozco el caso. Yo creo que la dificultad o la principal crítica que tiene esta entidad es que los ciudadanos muy pocas veces pueden ver sus iniciativas legislativas o políticas implementadas en la realidad. Entonces, al menos, por ejemplo, si nos vamos a un ejemplo como el Parlatino, que los diputados que forman parte de esta entidad son los diputados de los parlamentos elegidos por voto, al menos esa entidad sí tiene cierta influencia en las políticas que se emplean y, por ejemplo, ellos crean leyes modelos que sirven de referencia a los países. Entonces, yo creo que la principal dificultad del Parlacén es que no se percibe la influencia que tienen sus leyes o iniciativas en la vida del ciudadano cotidiano como deberían ser en los parlamentos. Y por eso se le critica tanto. Y hago la comparativa con el Parlatino, que al menos puede crear leyes modelos de referencia a los países. Gracias. Sí. Carlos. Sí, yo creo que la Contraloría Social, más que una oportunidad, puede ser un buen mecanismo para generar esta integridad pública.
y que nos podamos acercar a una cooperación mucho más estrecha, en donde el funcionario no tenga precisamente el monopolio del conocimiento, en donde las estructuras y los riesgos no sean tampoco tan verticales, ¿verdad? Y es como generar también pues ambientes mucho más seguros de gobernabilidad y que pueden impactar en lo micro, ¿no? En lo local. Y creo que eso le da un valor muy importante. Yo lo consideraría más como un mecanismo que como una oportunidad, y creo que puede contribuir muchísimo a la rendición de cuentas, sobre todo. El Parlacén es la materialización de todo lo que dijo Julieta, porque digamos que tiene muchos problemas y muchos retos, ¿no? El principal problema que tiene es que sus decisiones no son vinculantes, entonces daría lo mismo que nos sentemos amigos a platicar. Creo que es muy importante que se pueda repensar cuál es el rol de este organismo. Yo sí valoro mucho que nos pensemos como región los centroamericanos. Creo que podemos ganar más de esa forma, pero sí es muy importante que exista por lo menos un marco de obligación para la acción de los países que lo componemos. Si no, no podremos avanzar. Julieta. No tengo reacciones Nada que, a estas okay. preguntas. Bien, muy no, claro, tranquila. Carlos y Daniel. Bien, yo quiero seguir un poco con Daniel, Carlos y Julieta hasta cierto punto, preguntarles, hay que tener cuidado de no romantizar estas iniciativas. Yo estoy seguro que hay cosas que han salido mal en algunas experiencias que ustedes han tenido, y si ustedes tuvieran que pensar en cómo algún error o cómo se puede, las mejores prácticas de gobiernos abiertos, cuáles van a funcionar mejores que otras, cuál es la recomendación, dónde se deben hacer o no. Y yo también quisiera preguntarle a los que están escuchándonos todavía si alguien ha participado en una experiencia de gobierno abierto, que por favor nos diga a través de Q&A, por lo menos digan sí, yo he participado de algún modo, que tengo curiosidad de saber quiénes han tenido un poco de experiencia. Y bueno, Daniel, Carlos, e inclusive tú, Julieta, prácticas buenas y prácticas malas de gobiernos abiertos. Prácticas mejorables. Bueno, yo diría que algo que he visto que a veces se convierte como en un aspecto negativo de la implementación de estas políticas es que en esencia se convierten en un proceso más, en una actividad más dentro de las instituciones, en un plan más que lograr. Y por ejemplo, cuando estamos construyendo los planes de acciones, muchas veces como tienen tiempos limitados y tenemos que cumplir márgenes, se convierte más en un proceso burocrático que en la iniciativa, que lo que busca es crear estos espacios de participación. Entonces, la iniciativa queda dentro del aspecto burocrático de procesos a lo interno de la institución y pierde la esencia, pierde lo valioso del proceso, que es vincular a la ciudadanía, permitirles participar, y crear políticas importantes para el beneficio del país y del desarrollo. Entonces creo que un aspecto negativo es que muchas veces dentro de los gobiernos se convierte como en una práctica más, en un proceso a lo interno de la institución, y que entonces pierde la validez. Esto es en los casos donde lo hacemos repetitivamente y no le damos la atención que requeriría, o no nos centramos en guardar lo valioso, que es la participación. Muchas veces vemos que estos procesos son criticados porque precisamente no son representativos. La ciudadanía dice que no están los sectores completamente representados, sino que simplemente se hacen los procesos para completar un plan y seguir adelante. Entonces creo que eso es un aspecto negativo que precisamente hay que evitar, que hay que trabajar para que no sea así, para que no se pierda lo valioso del proceso y la iniciativa. Gracias. Carlos. Sí, comparto mucho lo que dice Daniel. Esto tiene que ver más con democracia que con burocracia, y muchas veces se ha confundido, ¿verdad? Y se le ha dado un fin utilitario, se ponen a disposición datos en formatos que no son adecuados, pero ya cumpliste con el trámite de poder publicarlos. Creo que eso es una práctica que pasa seguido y que debemos de evitar.
Y una buena práctica, y esta la mencionó Rosario ayer, que me parece muy interesante, es que toda la implementación de estos sistemas no tienen que significar una carga para el servidor público, sino que tienen que facilitar su trabajo, porque ahí está el parteaguas en lo que puede ser una implementación exitosa o una implementación pues fracasada o únicamente de trámite sobre todo este tipo de ejercicios. Gracias. Y Julieta, ¿algunos comentarios finales? Ya estamos llegando al final. Sumar a esto de sesgo en la composición de la participación y de la tipo y modo de disponer de la información, creo que hay un tercer elemento que se relaciona con lo que dice Daniel, qué pasa luego de las instancias de participación y de auditoría y de publicación de datos, y que la ausencia de impactos, la no incorporación en las políticas públicas de estos procesos generan desgastes que los vuelven inefectivos, que vuelve así que yo iría a resultados. Bien. Bueno, son las 8:16, hora de Amherst, y llegó el momento de concluir nuestra sesión. Julieta, Daniel, Carlos, magníficas reflexiones, realmente estupendo lo que han hecho. Todos son orgullo de SUSI, orgullos de sus países, orgullos de América Latina. Hubo al menos 2 personas entre los participantes que también han tenido un poco de experiencia en gobiernos abiertos. Yo quisiera seguir exhortándolos, como en un momento creo que lo hice con Carlos, me está recordando de que se mantengan activos y buscar modos de participar en cómo el Estado en sus países interactúa con la ciudadanía. Con esto cerramos. Una vez más, aquellos que estuvieron con nosotros, les mando muchos besos, muchos cariños, manténganse en contacto, nos vamos a ver mañana si pueden, creo que es a las 8:20, yo voy a estar en la hora de los directores, yo sé que es un viernes por la noche y la gente tendrá otras cosas mejores que hacer en otra noche más de la pandemia, pero si no se les ocurre algo diferente, espero verlos. Gracias a Carla y a Elena por ayudarnos con interpretación, a Mark Proti, por supuesto, y al Departamento de Estado por facilitarnos los recursos y las ideas para haber podido realizar este evento. Con eso me despido y espero verlos en otra oportunidad. Espero que tal vez inclusive presencial. Chao entonces. Chao, buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto.